Ok, muy bien. Bienvenidos a esta sesión síncrona. Me parece que es la tercera sesión síncrona que tengo con ustedes. El día de hoy vamos a continuar viendo algunos otros tipos de sociedades. Por ahí nos habíamos quedado en la de nombre colectivo, que fue la que vimos la clase pasada. Además de que vimos que es derecho mercantil, entre otras cosas, ¿sí? Vimos algunas características. Bueno, recordemos que, como les dije en la clase pasada, vamos a estar viendo las sociedades, los tipos de sociedades, vamos a ver por ahí cada una de ellas, su definición, características, el cómo se constituye este tipo de sociedad, cada uno de ellos, la razón social, además el capital social. En cuanto a razón social, pues nos referimos al nombre, cómo va a constituir su nombre, además de el capital social, pues cuál va a ser la inversión o la cantidad de dinero que tiene que poner cada socio. ¿Qué más? Además, vamos a ver derechos y obligaciones de cada una de ellas. Para cada sesión síncrona, yo requiero que ustedes ya hayan leído el tema que se les puso por ahí desde el domingo. En este caso fue el lunes por la mañana. Ya amanecieron con su tarea y con los temas ahí que tuvieron que haber leído. Em, en esta ocasión vamos a ver cuatro tipos de sociedades. Me voy a ir rapidito. Vamos a ver lo que es la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, además de las sociedades anónimas y la sociedad en comandita por acciones. Para ver esta última sociedad, por ahí les acabo de poner un video de apoyo en donde nos va a explicar ese video qué son las acciones dentro de una empresa para que veamos un poquito más lo que es la diferencia o conocer qué es una acción para poder entender a qué se refiere una sociedad comandita por acciones, que en este caso se constituye de igual forma, tiene las mismas reglas que una sociedad en comandita simple, nada más que aquí pues se van a utilizar acciones como capital. Entonces, por ahí tienen ya un material de apoyo, video, y también voy a dejarles un video para que vean lo que es las ventajas y desventajas entre estos dos tipos de sociedades, comandita simple y comandita por acciones, pero eso ya lo vamos a ir viendo conforme pase la clase. ¿Qué más? Se me está pasando algo. Bueno, yo creo que sería todo. Vamos a iniciar con la presentación. Bueno, antes de eso, no sé si tengan alguna duda ustedes con los que estamos ahorita con lo que es la actividad, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, vamos a dar inicio con la presentación. Ok, solo requiero que por favor uno de ustedes abra el micrófono y me diga si tenemos por ahí la presentación en pantalla y si contamos con un buen audio. Sí, sí se ve. Ok, muy bien. Un montón para ayudarme a contestar. Bueno, vamos a iniciar. Ok, vamos a ver lo que es la sociedad en comandita simple.
Vamos a ver primero lo que es su definición. Nos dice que es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados. Ahorita vamos a ver la diferencia entre socios comanditados, que es el colectivo, y el comanditario, para que se vayan grabando estos dos términos. Socios comanditados es lo mismo decir socio colectivo al socio comanditario. Esa es la diferencia. Colectivo y comanditario. Este tipo de sociedad se conjuga de esos dos tipos de socios. Aquí ya vemos una diferencia en cuanto a las otras, ¿ok? Ok, el socio comanditado o los socios, nos dicen, los socios responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales de uno o varios socios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Aquí ya nos están diciendo la diferencia entre esos dos tipos de socios, el colectivo o comanditado va a responder de una manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente. Los socios comanditados únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. ¿A qué se refiere con subsidiaria? Y se permite a los acreedores de la sociedad dirigirse contra los socios solamente cuando estos hayan eh, hecho exclusión de deber social, es decir, cuando la sociedad sea insolvente. Solidaria. La responsabilidad de los socios es solidaria. Puede reclamar a cualquier socio la totalidad de la deuda. Ilimitada, los socios responden no solo hasta con el monto de lo que está obligado a aportar, sino que lo hacen por todo el pasivo social impagado con la totalidad del patrimonio social. Ok, ahí va. Aquí en este tipo de sociedades tenemos dos tipos de socios, el colectivo y el comanditario, ¿sí? El socio colectivo va a responder de una manera subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. ¿Qué quiere decir? Si en dado caso esta sociedad por alguna circunstancia se llega a disolver, llega a quebrar y hay deudas para con terceros, el socio colectivo va a tener que responder hasta con el capital personal, hasta además de lo que haya dentro de la sociedad ya fundada, también va a tener que responder con su capital personal, con con su patrimonio, ¿sí? El socio comanditario solamente responderá con lo que se le invirtió a la empresa. Hasta ahí llega su responsabilidad para con terceros. ¿Cuál sería una de las ventajas de ser socio colectivo o socio comanditario? En este caso, les adelanto, el colectivo es el que administra la empresa. Ellos van a responder de una manera ilimitada, sí, pero solamente ellos van a fungir como administradores. Además, la empresa va a tener su nombre y ahorita lo vamos a ir viendo. La empresa se va a llamar con alguno de los nombres de los socios comanditados. eh, Ellos administran y solamente ellos pueden tomar decisiones. En cuanto a las desventajas, pues, los comanditarios no votan, no pueden votar. Y pues dentro de esta sociedad, pues de igual forma se tributa como sociedad. En cuanto al SAT, eh, les cobran los impuestos como de una sociedad. Existen dos tipos de socios, los comanditados, los colectivos, como ya les decía, que se corresponden a los socios en nombre colectivo y como tales reputados responsables de las deudas sociales de manera subsidiaria, indefinida y solidariamente. Tienen como aquellos la calidad de comerciantes y son sujetos de quiebra de manera individual y personal cuando se produzca la cesación de pago de la sociedad. Es decir, van a responder con eh, con sus bienes personales. Los comanditarios no son reputados ni solidariamente ni indefinidamente responsables de las obligaciones contratadas por la sociedad. Su riesgo o responsabilidad se limita al aporte realizado, no teniendo ni estando obligados a responder más allá del monto de los mismos. Es decir, ellos cumplen con dar su cuota de inicio, su capital,
Si la empresa quiebra, ellos pierden solamente eso. No tienen la obligación de responder con sus bienes. ¿Cómo es que se constituye este tipo de sociedad? Hay una junta de socios para la elaboración de proyectos de estatuto. Se tiene que pedir la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, siempre y cuando esta empresa vaya a tener o vaya a querer comerciar fuera del país. Se hace ante notario público y se debe de registrar al Registro Público de Comercio. Se debe inscribir ahí. Cuanto a la razón social, el nombre se forma por el nombre completo o apellido de uno o más socios colectivos, seguido de la palabra y compañía o de la abreviatura I, C y A. Como la sociedad puede ser en comandita, puede ser simple o en comandita por acciones. En la primera debe agregar la indicación S, an, S en C, simple en comandita. En cuanto al capital social, se forma de la masa de aportes efectuada por los socios comanditarios o bien por los aportes de estos y los realizados por los socios colectivos. Como les comentaba aquí, los socios, el colectivo y el comanditario gozan de los mismos derechos. Eh, en cuanto a la entrega de o la repartición de lo que son ganancias, excepto de que aquí no pueden administrar, solamente los socios colectivos son los que pueden hacer esa función de administrar. En cuanto a las obligaciones, si se tienen la obligación de la aportación, lealtad y subordinación a la voluntad de las mayorías y de reportar las pérdidas que pasen sobre los que, que pesan sobre los colectivos. Cuanto a las reservas, es decir, el colchón que se tiene que manejar de ganancias antes de hacer la repartición, el 5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20% o quinta parte del capital social fijo. Cuanto al número de socios, el número mínimo de socios son dos y no existe un máximo. Aquí les adelanto, una de las cosas, vamos a verlo un poquito más adelante para ya ir viendo las diferencias entre la comandita por acciones. Aquí en la comandita por acciones, aquí se manejan por lo menos tres socios. Esa es una de las diferencias. El órgano social y de vigilancia es la junta de socios, un administrador, que debe ser un comanditado, un colectivo, y un interventor, que en este caso hace la función de representante de los comanditarios, nada más para estar al pendiente de cómo se está llevando la administración. Aquí vemos la sociedad en comandita puede ser simple o por acciones. Siempre van eh, con dos categorías de socios, los colectivos y los comunitarios. Los socios colectivos decíamos que responden de manera ilimitada y solidariamente. La administración está a cargo de los socios colectivos. Una de las características de este tipo de sociedades, ya sea simple o por acciones, es de que se disuelve o desaparece
Se disuelve si desaparece uno de los dos tipos de socios, ya sea el colectivo o el comanditario. Y la diferencia entre la comandita por acciones, la comandita simple y por acciones es como su nombre lo indica. Una se maneja con acciones o títulos de valor. En cuanto a su disolución, nos dice que se puede disolver por el vencimiento del término de su duración, es decir, lo que se estipula dentro del acta constitutiva. Ya lo habíamos hablado en la primera sesión síncrona, que por ahí podemos poner una cláusula en donde nos indique hasta dónde va a llegar o el tiempo que va a durar una sociedad. Dice que por las pérdidas que reduzcan su capital a la tercera parte o menos, ahí ya es un indicativo de que la empresa puede quebrar. Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, es decir, si ya no puede hacer la función para la que se creó la empresa o hacer esa función de comercio, si ya no puede, pues va a tener que desaparecer. Ya lo habíamos comentado por la desaparición de uno de las dos categorías de socios, por las causales especiales de la sociedad colectiva cuando ocurran respecto a los socios gestores, es decir, los administradores. Ahí hablamos de cuando un administrador cause algún tipo de daño a la empresa por dolo. Ya ven ya ven que habíamos hablado de por el mal uso de la firma, por, por estar administrando alguna otra sociedad que sea de la misma índole y que haya por ahí un conflicto de intereses, entre otras cosas. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Ok, vamos a continuar con la sociedad de responsabilidad limitada. Que espero que se estén viendo las diferencias entre las sociedades. De igual forma, al final del curso, o de igual forma, ya les había comentado en la clase anterior que podemos entrar a la página del SAT y por ahí nos da una tablita en donde nos dice las diferencias, nos enlista todos los 7 tipos de sociedades y por ahí nos dicen conceptos y características de cada una, pero así como una tablita. Ahí lo podemos ver las diferencias. De igual forma, pues dentro del concepto y características, pues ya estamos viendo algunas diferencias entre ellas. Ok, sociedad de responsabilidad limitada. Dice, es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador, puesto que solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la ley. Ok, estos socios solo están obligados al pago de sus aportaciones. En ese proceso de constitución, hay una junta de socios para hacer proyecto de estatuto, se hace ante notario público y se inscribe en el registro público de comercio. En cuanto a la razón social, es decir, al nombre, nos dice que el nombre se forma de uno o más socios, seguida de la palabra sociedad de responsabilidad limitada o su abreviatura S.DR.L.
En cuanto al capital social, será el que se establezca en el contrato social, en el acta constitutiva. Se dividirá en partes sociales que podrán ser el de valor y categoría desiguales, pero que en todo caso serán de un múltiplo de un peso. Todos deben de tener por lo menos una aportación. Ninguno puede ser, como lo habíamos comentado en otro tipo de sociedades, un socio industrial. Todos tienen que tener, tienen que haber hecho una aportación en dinero. Al constituirse este tipo de sociedad, el capital debe estar íntegramente suscrito y exhibido, por lo menos el 50% del valor de cada parte social. En cuanto a las reservas, se recolecta el 5% de las utilidades anuales hasta llegar a la quinta parte del capital social fijo. Casi en todas los tipos de sociedades va a ser esto la reserva que manejan. Y otro de los cambios es en cuanto al número de socios. Ahí todas las sociedades por ahí nos marcan un cambio. En esta sociedad nos dicen que no puede haber más de 50 socios. En cuanto a la responsabilidad, nos dice que todos están obligados a pago de sus aportaciones. El órgano de vigilancia, hay una asamblea de socios, hay un gerente y un consejo de vigilancia. Aquí hay otro cambio también. Aquí existen tres tipos de órganos. Las causas por las que se puede rescindir de un socio, nos dice que por el uso de la firma del capital social para negocios propios, que era lo que ya habíamos hablado, por, por infracción al pacto social, por infracción al contrato social, por comisión de actos fraudulentos contra la compañía, por quiebra y inhabilitación para ejercer el comercio. Y como otra de las cualidades dentro de esta sociedad es de que llevan por ahí un libro especial donde van a apuntar todos los movimientos en cuanto a la administración y pues también de que cualquier persona que compruebe un interés en cuanto a cómo se está llevando la administración, pues tiene la facultad de poder consultar este libro de administración. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Ok, vamos a ver lo que dice en el chat. ¿Todo bien, maestro? Capítulo 3. Así es, capítulo 3 y 4 los que acabamos de ver. Bien. Bueno, vamos a continuar. Yo sé que es un poco tedioso, pero bueno, vamos a continuar y vamos a hacerlo un poquito más rápido si quieren. Vamos a irnos un poquito más rápido y al final ya si surge alguna duda, pues me lo hacen saber.
Bueno, ahorita vamos a ver lo que es la sociedad anónima. La sociedad en comandita por acciones, pues ya lo vimos prácticamente dentro de la sociedad en comandita simple. Ya les di por ahí las diferencias. Se rigen por las mismas normas. Entonces, las diferencias aquí, pues es que aquí se manejan con acciones, que ya les comenté que hay les puse por ahí un video. Bueno, pero ahorita hablamos cuando lleguemos al tema. ¿Ok? Vamos por lo pronto a ver lo que es la sociedad anónima, el concepto y sus características. Ok, nos dice que la sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. En cuanto al proceso de constitución, hay una asamblea de accionistas para hacer un proyecto de estatuto. Requiere de la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores en dado caso de que quieran comerciar eh, fuera del país. Se hace ante notario público y se inscribe ante el Registro Público de Comercio. En cuanto a la razón social, dice su denominación se formará libremente, pero será distinta de cualquier otra sociedad y al emplearse irá siempre seguida de la palabra sociedad anónima o de su abreviatura S.A. Igual y cuando se hace o se va a hacer el registro ante la inscripción ante el Registro Público de Comercio, se le da el nombre y ellos por ahí hacen una serie de investigación, una serie de consultas para ver si no hay otra compañía que tenga el mismo nombre y de ser así, pues se requiere que lo cambien. Además de cuando ya es aceptado el nombre, pues se le agrega por ahí la abreviatura S.A, Sociedad Anónima. Aquí los suscriptores depositarán, es decir, cada uno de los socios va a depositar en una institución de crédito designada al efecto por sus fundadores las cantidades que se hubieran obligado a exhibir en numerario para que una vez que ya sean depositados sean recogidos por los representantes de la sociedad una vez que ya esté constituida. Es decir, hacen un depósito, un resguardo, por decir si quedan en acuerdo en que se va para iniciar la sociedad, el monto será de 100,000 pesos para cada uno de los socios. Bueno, este socio va a depositar en un banco, por así decirlo, una institución de crédito en un banco. Esos 100,000 pesos va a dar el aviso de que ya está. Y una vez que la sociedad haya sido constituida, pues uno de los representantes se va a encargar de unir esas aportaciones en una sola y ya será inscrita la sociedad o se dará por un hecho. Cuanto a las reservas, se recolectará el 5% de las utilidades anuales hasta llegar a la quinta parte del capital social fijo, es lo que les comentaba, que casi todas utilizan esas reservas, ese porcentaje para las reservas, para las arcas que debe haber dentro de la empresa. Aquí también cambiamos, es otro de las características, dice aquí tendrá como mínimo 2 socios y el máximo es ilimitado, no hay un número para incluir socios. En cuanto a la responsabilidad de los socios, pues hasta por el monto de sus acciones, pero aquí quien se nombra administrador sí va a tener que responder de manera ilimitada.
cuanto a los órganos sociales de vigilancia, hay una Asamblea General de Accionistas, un Consejo de Administración o Administrador Único y un comisario. Este es un representante de los demás socios para estar al pendiente de cómo se está llevando la administración. Muy bien. Vamos a pasar a lo que es la sociedad en comandita por acciones. Aquí nos vamos a ir rápido porque, como les digo, esta se rige de igual forma que la sociedad en comandita simple, con la diferencia de que aquí se manejan acciones. Y bueno, aquí vamos a ver lo que es una acción. Em, una acción solamente las tienen las compañías que están dentro de la bolsa de valores, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma en cómo las compañías o si nosotros, por decir, yo formo una compañía que, que me da buenos dividendos, es decir, empiezo a tener una cadena, por decir, de restaurantes y yo para poder administrarla, ya no tengo esa capacidad de administrarlo, entonces requiero vender acciones o simplemente no que requiera no administrarlo, sino que de alguna forma quiero tener capital. En ese momento, lo que puedo hacer es vender acciones. Son títulos representados de por lo menos un peso. Lo que pasa aquí es que cuando uno ya tiene una cadena de restaurantes, pues ya cotiza dentro de la bolsa de valores, como lo son las empresas grandes como, eh, no sé, McDonald's, eh, Walmart. Bueno, aquí se pudiera decir que son los socios comanditarios. Tienen acciones, son socios, sin embargo, no administran la empresa, pero sí tienen algunos dividendos. Dice la sociedad en comandita por acciones es la que se compone por uno o varios socios comanditarios que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Exactamente lo mismo, nada más que aquí hablamos de acciones o títulos. En cuanto al proceso de constitución, nos dice que hay una junta de socios para hacer un proyecto de estatuto. Se requiere de igual forma la Secretaría de Relaciones Exteriores en dado caso de que se comercie en el extranjero. Se hace ante notario público y se inscribe ante el Registro Público de Comercio. De igual forma, en cuanto a la razón social, se formará con los nombres de uno o más comanditados o colectivos, seguidos de la palabra y compañía u otros equivalentes. En cuanto a la abreviatura, nos dice que se abrevia después de el nombre S.N.C. por A, sociedad en comandita por acciones. Cuanto al capital social, nos establece un mínimo. Las reservas, el 5% de las utilidades, llegar la quinta parte del capital social fijo, como en las otras. Y en cuanto al número de socios, dice mínimo 2 y el máximo es ilimitado. Aquí vemos nuevamente la diferencia entre los comanditarios y comanditario, o sea, el colectivo y los comanditarios. Su órgano de vigilancia es la Asamblea de Accionistas, los administradores, que solamente pueden ser los socios colectivos, comanditado, pero los demás pueden tener un comisario que esté revisando cómo se lleva a cabo la administración.
En cuanto a las causas de rescisión de un socio, pues son las mismas por el uso de la firma capital o el capital social para negocios propios, infracción al pacto social, infracción a las disposiciones legales del acta constitutiva o el contrato social, o la comisión de actos fraudulentos o dolosos en contra de la compañía por quiebra, interdicción o inhabilitación para ejercer el comercio. Ok, muy bien. Hasta aquí son los temas que vamos a ver el día de hoy. No sé si haya surgido alguna duda, una inquietud, algo que por ahí haya. ¿Ninguna? Ok, muy bien. Em, bueno, tenemos 2 semanas más para, sí, a ver, creo que sí, 2 semanas más, a ver si no me equivoco. Tenemos, sí, de la semana del 10 al 16 de junio y la del 17 al 23 de junio y posterior a esta, el 24 de junio inicia el examen parcial. Vamos bien en cuanto al temario. Por ahí la siguiente sesión síncrona, vamos a ver lo que es, vamos a terminar de ver lo que son las sociedades. Nos falta por ahí sociedad cooperativa, nada más. Vamos a ver lo que es la sociedad de capital variable. Pues ya vimos que en un inicio, en la primera sesión síncrona, ya les dije cuáles son las sociedades que entran dentro de este rubro. Y vamos a ver también lo que es la fusión, transformación y escisión de sociedades. Bueno, y yo creo que vamos muy bien en cuanto al avance. Les había comentado que posiblemente íbamos a tener una sesión síncrona doble, es decir, no sé, martes y jueves, pero al parecer no. De igual forma, yo les aviso, la siguiente sesión síncrona la vemos normal, el jueves a las 7 de la noche, y por ahí los espero. Recuerden que cualquier duda, cualquier inconveniente que surja, me lo hacen saber a través de la mensajería de la plataforma. Y voy a empezar a revisar ya los foros. Acordamos que iban a estar 2 semanas habilitados. Tenemos por ahí entonces la participación en foro y lo que es la síntesis de esta semana. Para el día domingo por la noche ya van a tener la actividad para la siguiente semana, para la del día 10. Y bueno, estamos en contacto. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos en la siguiente sesión síncrona. ¿Ok?